Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, versículo 15, con un amén nos ponemos de acuerdo. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. En tu mano están mis tiempos. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, primeramente por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por la esperanza de vida eterna. Señor, gracias por esa confianza que podemos tener, como dice aquí tu palabra, que en tu mano están nuestros tiempos, Señor. Gracias, amado Dios, por la libertad que todavía gozamos, que podemos estar aquí reunidos libremente. Gracias por cada vida que has traído. Gracias por los que van a estar viendo este mensaje aún después por medio del internet, amado Dios. Gracias, Dios eterno, por todas las bendiciones inmerecidas, tanto físicas como espirituales. Ahora, amado Dios, te rogamos que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Señor, y que ahora en la exposición de tu palabra, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, ministre a cada uno de los corazones, Señor, a los que están aquí presentes, como los que están viendo, Señor, por medio del internet, amado Dios. Que todo lo que se hable aquí, Padre amado, sea primeramente para la gloria y honra de tu nombre, Señor, y para edificación de cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. El tema de hoy es: en tu mano está mi tiempo. Y la verdad que yo estaba leyendo este libro acerca de la esposa del predicador Charles Spurgeon. No soy de leer las biografías de las esposas de los predicadores, pero en este caso me llamó la atención y ha sido de gran edificación. Pero me llamó porque esto fue una pareja, los que conocen aquí un poco del predicador Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores del siglo XIX, un pastor bautista. Muchas veces hablamos solamente del éxito que tuvo en el ministerio, ¿no? Una iglesia, comenzó cuando él llegó a una iglesia relativamente pequeña, llegó a tener sobre 5,000 miembros. O sea, eran los sermones de él eran los más vendidos, o los libros, hasta el día de hoy se siguen vendiendo los libros, pero lo que pocos a veces conocen es la vida personal, o sea, las pruebas y tribulaciones que pasaron él en su vida personal. Era una persona de delicada salud, su esposa también, aparte parecía de fuertes depresiones. A veces nos sorprende, o sea, wow, el príncipe de los predicadores sí padecía de fuertes depresiones. La esposa quedó prácticamente en cama, no lo podía acompañar. Y en medio de todo esto murió relativamente joven, murió creo que a los 56 o 57 años, relativamente joven. Pero me llamó la atención porque leyéndola aquí, ella citó este salmo, y la verdad que esto fue a comienzo de la semana y no me lo he podido quitar este pasaje. En tu mano está mis tiempos. En tu mano está mis tiempos. O sea, esto es un descanso en la completa soberanía de Dios. Dice ella aquí, referente a este salmo, ella dice: en tu mano están mis tiempos. Dice, no solo uno o dos periodos importantes de mi historia, sino todo lo tocante a mí, los gozos que no esperaba, los dolores que me habrían aplastado de haberlos podido anticipar, los sufrimientos cuya gravedad me habría aterrado si los hubiera observado, las sorpresas que el amor infinito había preparado para mí, los servicios que no podría haberme imaginado que sería capaz de rendir. Todo estaba en esa mano poderosa como propósito de la voluntad eterna de Dios para mí. Esto da una fortaleza tremenda. Es importante cuando nosotros leemos el contexto aquí del rey David que escribió esto. Si usted lee el contexto, lee completo el Salmo, él sentía que su vida estaba en peligro, se encontraba angustiado, temeroso, y en medio de todo esto, pues, por leer solamente algunos pasajes, dice: sé tú mi roca, versículo 2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Mire cómo se sentía. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. O sea, y seguimos leyendo en versículo 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. O sea, vemos la situación, ¿quién tal vez no se puede, quién no se identifica con esto en un momento dado? En medio de ese contexto es que él encuentra esa fortaleza al decir, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y es importante entender que cuando hablamos de que en tu mano están mis tiempos, se refiere tanto al pasado, se refiere tanto al presente, se refiere tanto al futuro, se refiere a los momentos de alegría, se refiere a los momentos de tristeza también, a los momentos de felicidad, a los momentos de dolor. Se refiere a los triunfos en nuestra vida, se refiere a las derrotas en nuestra vida. Se refiere en el tiempo de salud, pero también en el tiempo de enfermedad. Se refiere a nivel individual cada uno de nosotros. Se refiere también a nivel familiar. Se refiere también a nivel congregacional, como ahora mismo como congregación. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Se refiere como nación. Se refiere a nivel mundial. Todo está en las manos del Dios soberano. Y esto es importante en nosotros entenderlo, sea cual sea la situación que estemos pasando en este momento. Yo no sé aquí la situación individual. Tal vez algunos ahora en este momento nos podemos sentir un poco preocupados, un cambio de horario, un local nuevo. O sea, ¿funcionará? ¿No funcionará? En las manos de Dios están nuestros tiempos. Descansar completamente en la soberanía de Dios. Una de las cosas que más a mí en mi vida me ha dado fortaleza en los tiempos más difíciles es saber esto, que no estamos solos, que en la mano de Dios están nuestros tiempos. Es la mano soberana de Dios que guía todo. Que cada uno estemos aquí en esta mañana, en esta tarde, sigo con la mañana, en esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuidadosamente, desde antes de la fundación del mundo, alineó todo, preparó todo para que estuviéramos aquí en esta tarde. Y eso parece como, no está usted exagerando, pastor. No estoy exagerando. Jesucristo dijo que un pajarillo no cae a tierra si no es por la voluntad del Padre. ¿Qué más insignificante que eso? Usted vio que se cayó un pajarito allí y dice, bueno, eso es normal, naturaleza. No, ese pajarillo no cayó ahí, sino fue bajo la dirección del Padre, es lo que está diciendo Jesús. Cuanto más cada uno de los eventos en nuestra vida. Dios está en control de todo, el Dios soberano dirige cada aspecto de nuestra vida. Y ahí es que encontramos consuelo independientemente cuál sea la situación que estemos pasando. En los momentos de felicidad, en los momentos de alegría, podemos dar gracias a Dios porque reconocemos que viene de parte de Él. Pero también en los momentos de angustia podemos aferrarnos al Señor sabiendo que Él está en control y que Él está controlando la situación. Nada ocurre fuera de la voluntad soberana de Dios. Nada, absolutamente nada. Dice la Escritura para apoyar más esto, Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién se atreve a decir eso? Sigue diciendo, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Alguien dirá, no, pastor, lo bueno sí, pero lo malo no. Aquí no está hablando lo malo en cuanto al pecado, porque Dios no tienta a nadie a pecar, ni corrompe a nadie para que peque. Aquí cuando habla que de la boca del Altísimo sale tanto lo malo como lo bueno, se refiere a las situaciones, se refiere a lo que nosotros calificamos como malo, sea la enfermedad, sea la persecución, sea lo que sea que estemos pasando, no puede estar sucediendo si no es por el mandato directo de Dios.
Estamos muchas veces acostumbrados en los púlpitos a oír solamente de las cosas buenas, de las bendiciones, y más en este tiempo con este falso evangelio de la prosperidad, que lo que te dice, tú lo que tienes que hacer es declarar, decreta, y ya automáticamente se van todos los problemas. Y cualquier cosa mala es que la trajo el diablo. Vamos a reprender al diablo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Primeramente, el diablo no puede hacer nada, absolutamente nada, fuera del permiso de Dios. Y si Dios le da el permiso es porque Dios tiene un propósito en esa vida. Y es importante que nosotros podamos entender esto, porque hoy en día en muchas iglesias cristianas se ha metido una clase de creencia pagana, de dualismo, donde tal parece, como vemos en las películas, que las fuerzas del bien luchan contra el del mal para ver cuál toma ventaja. Y muchos cristianos ven eso como que el diablo y Dios o Cristo están forcejeando. Y cuando ocurre algo malo fue que el diablo tomó ventaja y entonces Dios tiene que buscar la manera de arreglarlo. Esa es una idea pagana. Eso no tiene que ver nada con el Dios de la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios está en completo control, que Dios es completamente soberano. En el caso de Job, cuando estudiamos el caso de Job, un hombre fiel, un hombre justo, vemos que Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sabía Dios cómo iba a responder Satanás? Sí, y aún así trajo el nombre de Job. Y vemos lo que Satanás le dice, bueno, claro, porque tú lo cuidas y lo tienes cercado con bendición, permite que le ocurra esto y vamos a ver si de verdad se mantiene firme todavía. Y vemos que Dios le da el permiso y vemos la ruina en la vida de Job. Pierde sus hijos, pierde su riqueza, lo pierde todo. Pero es el Señor quien le pone los límites y le dice, pero no toques, a él no me lo toques. O sea, Satanás no dijo, no voy a acabar con todo lo que me lleve por medio, no. Tiene que, y así mismo es en la vida de cada uno de nosotros, así mismo en la vida de nosotros como familia, así mismo en la vida de nosotros como congregación. Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, Satanás no puede hacer nada. Vemos más adelante que aún sigue diciendo de que bueno, Job, claro, porque a Job no le importa lo que le pase ni a sus hijos ni a su familia con tal que no le pase nada a él. Y Dios le dice, ok, puedes tocarlo a él, pero su vida no me la toques. No lo puedes matar. Vemos ahí nuevamente el control soberano de Dios. Cuando el Señor saca el hombre los demonios del hombre que estaba en los cementerios rompiendo las cadenas, ¿qué es lo que vemos? Cuando expulsa a los demonios le dicen, permítenos entrar en los celdos. Ellos no dicen, bueno, ya que me sacas de aquí me voy a meter en los celdos eso. No, tienen que pedir permiso. Y eso es algo que hoy en la iglesia a veces, con esta cuestión de guerra espiritual y la gente reprendiendo y atando al diablo y diciéndole al diablo, déjenme decirle algo. En la Biblia no hay ninguna parte que se nos mande a nosotros hablarle al diablo. En ninguna parte. Siempre se nos manda hablarle al Señor. Las oraciones van siempre directas a Dios, no al diablo. Pero vemos en muchas iglesias que se empieza orando a Dios y se termina orando al diablo. Señor, te damos gracias por este servicio, Señor, por cada vida que está aquí, este servicio que vamos a tener. Y ahora a ti, Satanás, te decimos que tú no tienes parte. Señores, ¿qué es eso? Hemos escuchado eso, ¿verdad? Yo no soy el único. Y lo vemos lo más normal, pero no lo es. No lo es. En una película muy conocida, la del cuarto de oración, recuerdo una escena donde la mujer empieza a hablarle a Satanás. No, Satanás, tú no tienes poder sobre mis hijos. Satanás, tú no tienes esto. Señores, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Lo bíblico es orar al que tiene poder sobre Satanás. Cuando un mensajero de Satanás estaba bofeteando al apóstol Pablo, no vimos que el apóstol Pablo dijo, Satanás, te ato con 7 nudos y te pachurro y te piso y te reprendo y todo eso. No. ¿Qué dice? Tampoco dice que declaró victoria. Tampoco dice eso. ¿Qué dice? Que rogó al Señor 3 veces. ¿Tenía fe el apóstol? Sí. Y aún así, ¿cuál fue la respuesta del Señor? No, negro, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. O sea, y es importante, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito en la vida de Pablo, como tenía un propósito en la vida de Job, como tiene el propósito en la vida suya, en la vida mía, en la vida de nosotros como familia y como congregación.
Por eso, independientemente cuál sea nuestra situación, nosotros podemos decir como el salmista, en tu mano están mis tiempos. En toda situación, Dios tiene un propósito. Independientemente de lo que estemos pasando ahora, Dios tiene un propósito. En toda situación, Dios está en control. Aunque a nosotros no nos parezca, Dios está en control. Aunque usted y yo no veamos el propósito, Dios tiene un propósito. En todo, nada escapa de su mano soberana. Por eso dice aquí en Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todo lo que vemos está bajo el control soberano de Dios. Aún el mal que puede venir a nuestras vidas, está bajo el control soberano de Dios y en todo tiene un propósito. Puede ser que ahora venga una persona y nos esté haciendo la vida imposible y nos haga daño. Puede estar alguien pasando por eso y estar pasando una situación bastante delicada. ¿Sabe qué? Uno puede decir, bueno, esta persona la envió el diablo, ¿verdad? Pero ¿qué propósito tiene esto en mi vida? Bueno, a lo mejor estábamos orando nosotros, Señor, fortalece nuestra fe. Señor, que se pueda ver en mí el fruto del Espíritu, amor, paciencia, fe. Pero ¿qué pasa cuando ahora me están haciendo la vida imposible? Ahora yo veo que yo no tengo ningún amor por esa persona. Ahora yo creía que yo yo estaba muy maduro en la fe, pero ahora veo que no. Y ahora veo que no puedo perdonar. Y ahora veo que que me siento irritado, que quisiera vengarme. Y Dios está utilizando esa situación para moldear mi carácter. Una situación donde uno de repente parece tener el control de todo y viene una situación donde por más que uno se esfuerza, parece que la cosa va de mal en peor. ¿Qué hacemos? La persona que no tiene esta confianza en el Dios soberano, pues vemos que muchas veces terminan recurriendo a las drogas, al alcohol y a veces quitándose la vida. Porque han hecho todo lo que está en el alcance de su mano y no ven un propósito. No ven un propósito. ¿Por qué esto está ocurriendo? No es la suerte, no es el universo, no es la vida, no es el karma, no, es el Dios soberano quien controla cada uno de los detalles de nuestra vida. Como individuo, como familia, como congregación, como nación, como Estado, es el Dios soberano el que controla cada uno de los detalles. Y cuando entendemos eso podemos descansar. No es que no nos vamos a preocupar, no es que nos va a doler. Sí, vamos a pasar por eso, pero a las mismas veces vamos a decir como el salmista, en tu mano están mis tiempos. Hace un tiempo atrás, unos años, ya hace bastante, eso fue para el 2007. Yo estaba viendo un programa donde enseñaron, un programa cristiano, nunca se me va a olvidar, a las 8 de la noche estaba viendo yo este programa, donde enseñan que esta madre tiene un accidente en su carro, en su automóvil, y muere una niña de 3 años, la hija de 3 años, la otra hija teenager en aquel tiempo queda inválida y el otro muchacho, si no me equivoco, quedó como cojito. Y esa mujer le estaba diciendo, llorando, yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Jesús tiene un propósito en esto, aunque yo no lo vea ni lo pueda entender. Y yo sé que esto no pasó fuera de su soberana mano. A mí eso me impactó, porque yo puedo estar hablando aquí de la soberanía de Dios y puedo estar hablando pero ver a alguien que no solamente que lo está hablando, es que lo está viviendo. Perdió su niña pequeña de 3 años. La otra quedó inválida. ¿Qué propósito uno puede ver en eso? Y esa mujer, en vez de renegar, en vez de cuestionar a Dios, lo que hizo fue dar gloria a Dios y decir, yo sé que mi Dios vive y que mi Dios tiene un propósito en esto, aunque me duele, aunque no lo veo, aunque no lo entiendo. Yo vi eso a las 8 de la noche, yo llamé a mi mamá
Y le digo, ma, acabo de ver esto y me ha dejado de una manera impresionante, porque una cosa es uno predicar de la soberanía de Dios, Dios es soberano, y otra cosa es alguien que está viviendo una situación como esa, decir Dios es soberano, y lo acepto. Eso a mí me impactó. Eso fue a las 8, mire cómo Dios obra. Eso fue a las 8 de la noche. A las 10 de la noche sonó mi teléfono. Y era mi cuñada para decirme que mi hermano menor había caído en el baño y que ella estaba tocando y él no abría. Cuando yo voy para allá inmediatamente, para hacer el cuento corto, mi hermano falleció a los 37 años de edad. 37 años falleció. La esposa de él tenía cáncer terminal. Le habían dado 6 meses, si no respondía al tratamiento, a 2 años. 2 niñas pequeñas que la semana anterior le habíamos celebrado el cumpleaños, una de 4 años y la otra de 2. ¿Qué propósito tiene Dios en eso? No sé. Pero ¿sabe qué? Eso nos dio la oportunidad a nosotros de lo que parecía imposible, al ver a aquella mujer llorando y diciendo Dios está en control. Cuando nos tocó a nosotros, a mi mamá y a mí, unas horas después vivir eso, con la muerte repentina de mi hermano, decir, Señor, tú estás en control. Mi hermano no murió ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que tú determinaste desde antes de la fundación del mundo. El mismo detalle, no con el mismo propósito, aquí no vamos a caer en eso, pero el mismo detalle que Jesús tuvo en la muerte de Jesucristo, que cada detalle fue llevado de acuerdo al propósito soberano de Dios, ocurrió en la muerte de mi hermano. Ocurre en la muerte de cada uno, ocurre en la situación de cada uno. Eso es entender lo que dice aquí el salmista, en tus manos están mis tiempos. Yo no sé cuál es la situación individual de cada uno de los que están viendo por medio de la grabación, pero el Señor la sabe. El Señor tiene control. Tal vez no vemos sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? No lo entiendo, no tenemos que entenderlo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué es lo que sigue? Decreta, declara, eso es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque en tus manos están mis tiempos. Así que todo lo que ocurre en nuestra vida, todo, mis amados hermanos, está bajo el soberano control de Dios. Aún nuestras caídas, aún nuestros pecados, sin quitar la responsabilidad de nosotros. Aquí no estamos excusando el pecado, pero aún las caídas, aún las fallas de nosotros, aún el pecado de las personas con malas intenciones, están bajo el soberano plan de Dios. Cuando los hermanos de José por envidia lo vendieron a Egipto, lo hicieron de acuerdo al propósito de Dios. Y José lo pudo entender años después, cuando él dice, no fueron ustedes, cuando ellos estaban asustados ahora que él estaba en el poder en Egipto y tenían miedo después que murió el papá, que ahora este se va a desquitar con nosotros. Él les dijo, tranquilo, no se preocupen, porque no fueron ustedes los que me trajeron a mí, sino que fue Dios. Eso no excusó el pecado ni las malas intenciones de ellos. Aquí no estamos excusando el pecado. Judas actuó de acuerdo al plan soberano de Dios. Jesucristo lo dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado de acuerdo a como de él está escrito. O sea, ¿y qué dice después? Mas hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiese sido no haber nacido nunca. Aquí vemos soberanía de Dios, responsabilidad humana. Creer en la total soberanía de Dios no es ser fatalista. Es descansar, es saber que Él tiene el control de todo. A la misma vez, el hombre es responsable por sus acciones. Pero el hombre no puede hacer nada que Dios no le permita hacer, ni el diablo, ni los ángeles, ni demonios, ni nadie. Y si Dios lo permite es porque Dios tiene un propósito. Por eso es que al final podemos decir, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pero tenemos la promesa, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, oiga bien,
No dice algunas. No dice lo que a ti te parece bueno. No, todas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la promesa que tenemos. No tenemos promesa de que el problema va a ser quitado. No tenemos promesa de que no vamos a pasar por el dolor. No, quien le prometa eso es un charlatán y un sinvergüenza y lo está engañando a usted. Mucho cuidado con los predicadores que andan prometiendo eso. No. Si hay una promesa es que va a venir la aflicción. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero en medio de todo eso está la promesa. Y sabemos con certeza que a los que aman a Dios, la pregunta es, ¿amamos nosotros a Dios? Porque fíjense, esta promesa es para los que aman a Dios. Esta promesa no es general para todo el mundo, para toda la humanidad. Leía yo a un autor puritano en estos días que decía él que las tragedias, los males que se enfrentan en esta vida para los impíos es solamente el comienzo de lo que le espera para toda la eternidad. Pero para el cristiano es algo pasajero. Lo más duro que va a recibir el cristiano es lo que puede recibir aquí en esta vida, pero después tiene la gloria y la eternidad con Cristo. Pero para el impío, para el que rechaza a Cristo, esto es solamente un granito de arena, un puntito de lo que le espera en la eternidad, en la condenación